Bueno, voy a compartir con ustedes en el tema el poder del sacrificio. ¿Qué es el poder? El poder es algo que tiene fuerza, que tiene autoridad, que te empuja a hacer. Y el sacrificio, yo busqué qué era el significado del sacrificio, y es un esfuerzo, es abstenerse a un placer por algo anhelado. Amén. Es una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Amén. Esta madrugada el Espíritu Santo me despertó y el Señor me decía: dile a mi iglesia que yo soy el mejor ejemplo de lo que es el sacrificio. Yo estaba muy bien, mi hijo estaba muy bien conmigo aquí en el cielo, y yo pregunté, y yo dije: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y Jesucristo fue el que dijo: Señor, envíame a mí. Yo iré, yo haré ese sacrificio que tú tanto quieres para rescatar la humanidad. Y el ejemplo a seguir tuyo y mío tiene que ser siempre el de Jesucristo. Él se negó a sí mismo. Él tomó su cruz. Amén. Y Él siguió el camino trazado de Dios. Amén. Muchas veces cuando estamos siendo probados, no nos gusta ser probados, pero Dios a veces permite las pruebas para ayudarnos. Amén. Entonces el mejor ejemplo fue ¿quién? Jesús. Amén. Y en Isaías 6:8 dice: ¿a quién enviaré? Y Él dijo: envíame a mí. Vamos a leer hoy día, y yo le decía: Señor, pero ¿qué historia de la Biblia o qué parte de la Biblia tú quieres que yo comparta con tu iglesia Excellence Church acerca de algo que nos muestre acerca de un sacrificio? Y el Espíritu Santo, el Señor, me llevó a Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, versículo 8. Amén. La historia es de Eliseo y la Sunamita. Eliseo fue el sucesor de Elías. Amén. Se dice que todos los milagros que hizo Elías, el gran profeta, siervo de Dios, que fue arrebatado con carros de caballo de fuego, dice que hizo una cierta cantidad de milagros, pero Eliseo le duplicó. Amén. Le duplicó. Entonces Eliseo, vamos a leer esta historia. ¿Qué les parece? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes 4:8. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, diga, una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Seguimos en el 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo. Ella era una mujer entendida, una persona que se daba cuenta. Yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, un cuarto en la azotea, dice otra versión, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede él allí, en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Esta mujer proveyó la necesidad de un siervo. Amén. Y le trajo descanso. Vamos en el 12. Entonces dijo Gehazi a su criado: llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Dime qué es lo que necesitas. Yo quiero proveértelo, le estaba preguntando. Y ella respondió: no, yo habito en medio de mi pueblo. Otra versión decía: no me falta nada alrededor de mi gente.
sea, la mujer estaba bien bendecida. Amén. Y vamos a seguir en el 14. Dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella, Gehazi? Y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo. O sea, ella era una mujer estéril. Amén. Y su marido es viejo. Entonces en el 15 dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Me imagino que la puerta del cuarto. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Yo me imagino que muchas se burlaban de ella, porque ella era estéril. En ese entonces ser estéril era una afrenta, era una vergüenza. Todos se casaban para tener hijos. Entonces, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. La palabra del profeta se cumplió. Amén, se cumplió. ¿Qué más? En el 18, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y dijo, y en el 20, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. En el 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo algunos de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es una nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz, como diciendo, shalom. Después hizo enavalgar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Y partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, vino donde Eliseo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora y corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, a tu hijo? Y ella dijo, bien. Esta mujer es un ejemplo a seguir para todas nosotras, especialmente las mujeres que a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, el diablo nos quiere agarrar la lengua para que comencemos a maldecir y a decir cosas incorrectas. Esta mujer lo primero que dijo cuando le preguntaron paz, cuando el Señor le quiso decir al esposo, ¿para qué vas a ir? No, ella dijo paz, shalom. Ella sabía que Dios iba a ayudarla. Amén. Y después que dijo, bien. Cuando le preguntaron sobre él, aún sabiendo ella que su hijo había muerto. Continuamos en el 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Gehazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí y yo, hijo, a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Estaba preguntando ella en su desespero. Entonces dijo él a Gehazi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, o sea, a Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ya vamos a terminar. Él entonces se levantó y la siguió, y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová.
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos, sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces. Diga 7 veces. Y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Qué les pareció esta historia tan bella? Esta historia es un ejemplo exacto de lo que yo les quiero hablar. El sacrificio de una mujer que dijo: yo no tengo necesidades porque yo tengo todo, pero yo veo una necesidad en el siervo de Dios, en el ungido de Dios. Sabe que por muchos tiempos el Señor nos ha permitido a mi esposo y a mí estar bajo una cobertura, los apóstoles ojos, y nosotros éramos personas desde que Dios nos llamó, que aunque no nos tocaba a nosotros hacer algo, nosotros, si veíamos que la necesidad estaba ahí, la proveíamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que le servíamos a Dios y que Dios quería que nosotros fuéramos de bendición. Amén. Usted y yo, esta historia nos va a enseñar varias cosas. Amén. Primero que nada, yo quiero hablarles acerca de los tipos de sacrificio. ¿Ok? Cuando a alguien le hablan acerca del sacrificio, dice: uy, no, ya ahora me va a venir esta pastora a decir que me venga a levantar aquí a las 4 de la mañana y que venga a barrer la iglesia y que dé todo el dinero que tengo y que esto. No, porque nosotros no podemos utilizar la palabra a nuestra conveniencia. ¿Ok? Hay tipos de sacrificio que Dios mira y Dios ve. Amén. En el versículo 9 dice que cuando ella lo vio a él, ella reconoció que él era un siervo de Dios. ¿Okay? Esta mujer tenía visión, ella sabía quién era, por eso que ella quiso honrar al siervo de Dios. El primer sacrificio que tú y yo podemos dar es el sacrificio de la honra. Y dice que cuando terminó y Dios le devolvió a su hijo, ella se tiró a los pies reconociendo al siervo de Dios. ¿Okay? Cuando tú y yo, Dios a ti también que estás conectado con nosotros por medio de las redes sociales, quiero que sepas que tú puedes llegar a ser de bendición para tu padre, tu madre espiritual, la iglesia donde tú estás. Y Dios mira si una persona de verdad tiene honra hacia las autoridades puestas por él. ¿Qué es honra? ¿Qué es honra? Pregúnteme, pastora, ¿qué es honra? Honra es un respeto. Honra es una palabra que Dios dice: honradme porque yo soy Dios. No estamos diciendo que somos Dios nosotros, pero una honra es un respeto, reconocer que hay una autoridad, y Dios le gusta que uno sea una persona respetuosa. Amén. Otro tipo de sacrificio puede ser cuando Dios te deja ver algo que se necesita y te mueves por voluntad propia a proveerlo, a suplirlo por puro amor a Dios. Es por puro amor a Dios. Amén. Sin esperar nada a cambio. Amén. Porque en el versículo 10 dice que dijo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede él en él. O sea, esta sierva veía que el siervo de Dios venía a su ciudad de vez en cuando, pero que él venía porque ella le rogó al comienzo para que viniera a comer. Me imagino que le gustó el trato, y de ahí él volvía a venir y volvía a venir. Entonces ella se dio cuenta que el siervo de Dios necesitaba un lugar donde reposar, y le dijo al esposo: hagamos un cuarto para el siervo, proveámosle. Ella se salió de su comodidad. Ella pudo haber dicho: ¿sabes qué? Le pago a alguien y ya. Pero ella dijo: hagámoslo nosotros. Ella quería ser la fuente de bendición. Amén. Y ese es otro tipo de sacrificio que tú y yo podemos tener.
Yo le he dicho muchas veces al pastor, yo como quisiera que Dios nos bendijera tanto para quitarle la carga de nuestro Padre espiritual que tiene con los pagos mensuales de la iglesia. Y yo sé que Dios nos lo va a dar. Amén. Dios nos lo va a dar porque Dios lo ha puesto desde que antes de que me casara yo con el pastor. Yo veía cómo él tenía a veces que salir y viajar y muchas veces sacrificar su familia por amor a la obra. Y yo siempre le he dicho muchas gracias, hijo, que cómo anhelo yo esto. Y eso sería un tipo de sacrificio que el pastor y yo podremos algún día hacerlo. ¿Qué más? Dejar tu comodidad por atender lo que Dios ama es otro tipo de sacrificio. Yo sé que muchas veces los sábados es muy rica nuestra cama, las sábanas están calientes, la colcha está caliente y el frío afuera está terrible. Pero a veces nuestro sacrificio, Dios ve el sacrificio. Yo quiero que ustedes sepan algo, que Dios ve tu sacrificio. Dios es el Dios que ve. Dice la palabra de Dios que Él es el Dios que nos ve. Amén. El sacrificio tuyo que tú hagas, sea chiquito, sea mediano, sea grande, Dios lo ve. Amén. Y dejar tu comodidad, dice en el versículo 13 que dijo él entonces a Gehazi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. O sea, ella dejó su comodidad. Ella dejó su comodidad. Ella dijo: ¿sabes qué? No importa que tenga que construir un cuarto encima de mi techo, no importa, yo quiero. Esta mujer, sin darse cuenta, su sacrificio le hizo mover la mano de Dios a su favor. Amén. ¿Y qué más? La diligencia es otro tipo de sacrificio. Porque la Biblia dice que andando el tiempo, ¿verdad? Andando el tiempo es una maldición de retraso. De que tú sabes de repente, o yo sé que Dios quiere que hagamos algo para Dios, pero dice: ay no, de aquí cuando yo tenga, mis hijos estén grandes, yo de repente les serviré a Dios. Y si no llega el día, Dios quiere que el sacrificio sea hoy. Sea hoy. No lo posterguemos, sino sea hoy. Porque la comodidad es el enemigo número 1 de la unción. La comodidad. Amén. Póngame un poquito de musiquita porque la musiquita me relaja un poquito. Ok. Entonces, ¿qué más? Otro tipo de sacrificio es hablar bien. Y ese sacrificio, yo pienso que desde el más grande hasta el más pequeño tenemos que aprender. Verdaderamente. Cuando vemos la cuenta bien baja, uy, estamos pobres. Ahí el diablo, la agarré. No. Declara, los millones ya están por entrar ya. Amén. Amén. Tu sacrificio tiene que ser también con tu lengua. Amén. Y eso va también a favor de tu esposo. ¿Cuántas veces el diablo no nos dice: uy, dígale esto y quéjese de él? A mí me ha pasado. Hello. Tu lengua puede ser un instrumento en el cual tú sacrifiques y le digas: Dios, yo quiero crucificar esta lengua en la cruz, que muera. Un día me acuerdo cuando estaba, antes de casarme con el pastor, le decía: Señor, si yo no voy a decir cosas buenas, déjame muda. Imagínense, yo creo que Dios, ahora que ya me casé y tengo mis hijos, Dios ha dicho: tengo misericordia de la pastora. Dios mío. Entonces, hablar bien, no maldecir, no confiese lo malo, porque la Biblia dice que de la fruto de su lengua usted y yo vamos a comer. Si decimos: ay, tengo el esposo más picaflor, olvídese que el diablo le va a poner virolo ahí para que mire todo. No, digamos, tenemos el hombre más fiel. Mi esposo solamente tiene ojos para mí. Amén. Amén. Entonces no se ponga de acuerdo con su adversario. Póngase de acuerdo con ¿quién? Con Dios. Amén. Creer que Dios usa a sus ungidos y los respetas también es otro tipo de sacrificio. Porque yo he visto personas que dicen: no, si Dios no me habla a mí, me tiene que hablar a mí. Dios también te puede hablar por medio de un siervo.
Dios también te puede hablar por medio de un pastor. Dios también te puede dirigir. Mire, si yo no me hubiese dejado dirigir, yo no estuviera aquí hoy día. Yo tuve que morir a mi yo, sacrificarme, decir, ok, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Mi sacrificio me trajo recompensas. Tu sacrificio te va a traer recompensa. Amén. De repente tú tienes planeado algo y Dios dice, no, eso no es para ti, es otra cosa para ti. Y el sacrificio tuyo de tu obediencia te va a traer años de alegría y te va a librar de dolores, de lágrimas, de sangre. ¿Qué más? Cuando te humillas es otro tipo de sacrificio y de verdad y mueres a tu yo. Amén. Cuando alguien nos ofende, somos los primeros que salimos a clavarle las uñas. ¿Ah? O somos de las personas que como dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Dios mira de lejos al altivo, pero su comunión íntima es ¿con quién? Con los humildes. Amén. Dios quiere que yo creo que Dios está mirando hoy y dice, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de verdad de sacrificarse por lo que yo amo? Sacrificarse. Amén. Como yo les decía hace tiempo, mi esposo, el pastor, hace unos pocos años, él estaba trabajando de lunes a sábado y ganaba muy bueno. Un día de trabajo era como el sueldo de 2 o 3 semanas de alguien. Y un día él le dice a su jefe, yo necesito, le ponían trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Yo no lo veía casi, solamente los domingos. Y le dijo, yo necesito el jueves y el viernes libre. Pero vas a ganar menos, no importa. Yo necesito dedicarme a la obra. Quiero hacer la voluntad de Dios. Ese es un tipo de sacrificio. Entonces, ¿qué más? Cuando otro tipo de sacrificio sería cuando usted y yo amamos en vez de odiar. El diablo es un especialista en llenar nuestros corazones de odio. Él anhela que alguien haga un error contra ti y que tú tengas argumentos contra tu hermano. Y la palabra de Dios dice que no traigas una ofrenda si tú traes algo contra alguien. Mejor ve, humíllate, arregla las cosas y de ahí trae tu ofrenda y ahí Dios la va a recibir. Amén. ¿Qué más? Cuando deseas lo bueno y no lo malo. ¿Qué tal esa? Cuando le ves a alguien que tiene algo mejor que tú, tiene un mejor carro, tiene una mejor cartera, no sé, y tú en vez de decir, uy, yo quiero algo mejor para... No, eso no. Cuando haces el bien es otro tipo de sacrificio y no haces el mal. Amén. Y cuando pasas por todos los procesos legítimamente, no aprovechando que tienes palanca y eres legal. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces vimos personas que pensaban que porque eran amigos o amigas de nuestros pastores podían hacer lo que querían. Pero nosotros dijimos, no vamos a aprovechar la amistad para hacer lo que queremos. Vamos a hacer las cosas legalmente, bien, como Dios nos manda, sabiendo que es a Dios a quien servimos. Amén. Y cuando yo les hablé de este tipo de sacrificio, estas son las cosas de sacrificio que usted y yo podemos hacer e involucrarnos. O sea, la Biblia habla de miles de cosas. En la madrugada estuve leyendo y decía, wow, es bastante. Dios me decía, lo más importante es hacer todas las cosas que vayamos a hacer con un corazón correcto. Amén. Que si tú vas a dar un chicle a alguien o un vasito de agua, lo hagas de amor, con amor, de verdad, con pureza, que no haya. Y si hay algo malo en ti, pídele a Dios, Dios, quítame esto. Dios es especialista en operar nuestros corazones. Ahora, ¿cuántos quisieran saber acerca de los beneficios cuando usted y yo nos sacrificamos? Amén.
Hay muchos beneficios. Yo leí esta historia y decía, wow. Uno de los sacrificios que usted y yo podemos recibir de parte de Dios cuando nos sacrificamos por Él, es que Él mueva la mano de Él por ti. Cuando Él le proveyó a esta mujer, Dios movió su mano a favor de ella. Ella, como quien dice, su acción hacia el siervo de Dios hizo que Dios moviera su mano a favor de ella. Amén. Yo he visto tantas veces cuando Dios ha movido su mano por nosotros. Cuando mi esposo que tenía orden de deportación, ningún abogado le quería coger su caso. Y el apóstol, nuestro padre espiritual, nos dice, no, que metan los papeles ustedes solos, porque ya que ningún abogado les quiere coger el caso. Entonces lo metimos y Dios nos dio la residencia permanente de mi esposo. Dios movió su mano. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas que Dios te dé algo que estás pidiendo? Esa pregunta está buena, ¿verdad? Hagamos algo también por lo que Dios ama, por lo que Dios quiere, por lo que Dios palpita. Amén. Un día el pastor Sojo, mi apóstol, dijo: el corazón de Dios lo que dice es almas. Cada vez que late, almas, almas, almas. Porque eso es lo que Dios más ama. Si no hubiese amado a las almas, no hubiese mandado a Jesucristo. Y si tú y yo queremos agradarle a Dios y darle un sacrificio correcto a Dios, complazcámoslo con lo que Él ama. Amén. Yo leía hoy día en la palabra que decía que los sacrificios de Dios no es tanto que el hombre se haga tanto y tanto y tanto, sino que obedezca. Amén. Y yo decía, Señor, ¿y cómo yo te puedo agradar? En la alabanza también, adorar a Dios. Y bueno, el siguiente beneficio es que Él te dará lo que por tus propias fuerzas no puedes lograr. Amén. Ni sabes lo que necesitas, porque esta señora no sabía que necesitaba un hijo, o de repente lo tenía bien adentro. Yo me acuerdo cuando yo le pedí a Dios, de repente le estás pidiendo un carro blanco y Dios te quiere dar un carro negro. De repente le estás pidiendo un tipo de negocio, Dios te quiere dar algo mejor. Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos más que nosotros mismos. ¿Qué más? En el versículo 28, cuando ella le dijo: Dios, por favor, no te burles de mí. Le dijo: no hagas burla de tu sierva. Dios, y dice que el siguiente beneficio es: no te dejará en vergüenza. Yo les aseguro algo: los enemigos del reino de Dios lo que más anhela es ver a la iglesia destruida. Pactan, hacen lo que sea. La gente que anda en las tinieblas andan haciendo lo que sea para que tú y yo nos vaya re mal. Pero sí les voy a decir algo: que Dios no va a dejar a su iglesia en vergüenza. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios no va a dejar que su iglesia sea avergonzada por las tinieblas. Amén. Es algo que yo siempre lo he visto. Dios me lo mostró. Yo trabajé 20 años con Lancôme en los cosméticos. Y yo vi cuando Dios me subió el sueldo más que mis jefas. Y yo veía cómo habían personas que eran las mismas jefas que tenían rabia de que yo ganara más o no sé. Pero hacían todo, inventaban todo para sacarme en vergüenza de la compañía. Y yo lo único que le decía era: Dios, no permitas que yo salga avergonzada. Lo único que le pedí, y yo lo vi la mano de Dios. Y yo digo, si por algo secular Dios movió su mano, ¿cuánto más no moverá su mano Dios por su iglesia? Por su hija, ¿cómo le dice? Su novia. Tú y yo somos su novia. Amén. ¿Qué más? Tú tendrás
versículo 33, vamos a leerlo. El versículo 33 de Segunda de Reyes 4. Dice: entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová: tendrás cobertura que interceda por ti. Es uno de los beneficios de tu sacrificio. Amén. Cuando usted tiene una cobertura, eso vale más que el oro. Eso vale más que la plata. Eso vale más que todo lo que tú puedas tener. Un día el apóstol me dijo: antes que el diablo te toque a ti, tiene que pasar por mí. Porque yo aprendí a vivir en sacrificio y estar bajo cobertura. Yo me dejé pastorear. Tendrás cobertura y tendrás alguien que intercede por ti. Versículo 35 dice que el niño estornudó 7 veces. Y aquí vamos a parar un ratico. Los 7 estornudos del niño, vamos a leerlo, porque veo a alguien me está mirando como diciendo: ¿esta pastora está hablando lo correcto o no? Vamos a ver. Dice: volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Esto nos habla de los 7 espíritus peores. Hay 7 espíritus que atacan al ser humano. Y en el libro de LBS, que muchos ya han tomado, habla acerca de estos 7 espíritus. Dice que cuando el ser humano viene a Cristo, Dios limpia la casa, ¿verdad? Y la casa queda limpia. Y ese mal espíritu que se fue de uno, va y toma 7 peores. 7 espíritus peores. Y se dice a sí mismo: yo volveré y entraré de nuevo a mi casa, porque él cree que es su casa. Y estos 7 espíritus, que son demonios, el primer espíritu es el espíritu de enfermedad. El niño, cuando estornudó, se fue el espíritu de la enfermedad. El espíritu de los vicios. El espíritu de la mentira. ¿Han visto personas que les fascina contar historias y puras mentiras? Yo las he visto. El espíritu de la pobreza. ¿No les ha pasado alguna vez que nosotros pasamos por una prueba los primeros 6 años de casados? Yo decía: Señor, sácanos de esta. De verdad, nos atacó el espíritu de pobreza. El temor es otro espíritu, tener miedo, porque dice que el que teme no ha conocido a Dios. Amén. ¿Qué más? El espíritu del anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Todo lo que se revela en contra de Dios. Si Dios te dice que hagas algo, el espíritu anticristo te dice que hagas lo contrario. Y el espíritu de la rebelión, desobediencia, rebelión. Lo que pasó en el cielo, Satanás se rebeló contra Dios y Dios lo tuvo que desechar. Ese espíritu también quiere volver y tomar el control de una persona, para que para que tú y yo estemos alejados por completo. Y esto, lamentablemente, en esta historia, cuando el niño estornudó 7 veces, se fue ese espíritu que había atacado a esta familia. Y cuando tú y yo venimos a Cristo y tú te sacrificas y amas a Dios de verdad, Dios te libra de estos 7 peores espíritus. Te libra de la enfermedad, te libra del desorden sexual, te libra de todas estas cosas. Si estás, por supuesto, bajo su perfecta voluntad, ¿no? ¿Qué más? El otro beneficio: tendrás el milagro que tanto anhelas. Dice el versículo 37 que ella dio a luz, como le había dicho el profeta. Al año siguiente tenía a su bebé en brazos. ¿Qué es el anhelo que tú tanto anhelas? ¿Anhelas de verdad cumplir el propósito de Dios? ¿O anhelas de verdad tener una casa? ¿Anhelas tener unos hijos que le sirvan a Dios? Yo no sé exactamente cuál es tu
tu anhelo, pero yo lo único que te digo que si tú te sacrificas para Dios, Dios te va a dar ese anhelo. Dios te lo va a dar. Amén. Se lo va a dar. Dios ve. Dios es el Dios que ve. ¿Qué más? Te hará brillar. ¿A cuántos les gusta que Dios los haga brillar? A mí me fascina, pero ¿estoy dispuesta a sacrificarme? He ahí la pregunta de oro. ¿Estás dispuesto a sacrificarte? ¿Estás dispuesto a morir a tu yo? ¿Estás dispuesto a honrar? ¿Estás dispuesto a hablar lo bueno? ¿Estás dispuesto a amar? ¿Estás dispuesto a no odiar? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te mande? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad? ¿Estás dispuesto? ¿Qué más? Él te respaldará. Usted sabe que el dinero, los billetes que uno tiene están respaldados por el Banco Nacional del país. Lo respalda. Dice, este dinero tiene valor porque yo lo respaldo. Imagínense que Dios diga, Leslie es mi sierva y yo la voy a respaldar. Porque ella se ha sacrificado, ella me ama, ella me sirve, ella no se confabula contra las autoridades, ella piensa lo bueno, ella habla lo bueno, ella, si le dicen vamos a orar, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer, si veo que algo falta, yo con mucho gusto lo doy. Y también hay otros sacrificios que son los sacrificios que Dios nos manda, que dice que adorar, amén. Tener misericordia, dice quiero misericordia y no sacrificio. Es otro tipo de sacrificio. Cuando tú ves que tu hermano tiene una necesidad y la suples. ¿Qué más? Él será tu escudo. Es otro sacrificio. Él será tu escudo. Él te va a defender. Yo no me preocupo por los que se levantan contra mí, porque yo sé que Dios es mi escudo. Él es mi escudo. Él es tu escudo, iglesia. Él es el que va a dar la cara por ti. Él es el que te va a defender. Amén. El que no va a permitir que tu matrimonio se destruya por capricho humano del diablo. Te librará de los malos espíritus. Y déjeme decirle que si usted tiene algo, un espíritu que usted anhela que Dios se lo quite, Dios se lo quita. Sacrifíquese para Dios, va a ver cómo Dios lo hace libre. Esta pastora que está aquí era tremendita antes de Cristo. Tenía la manito de seda, iba a la tienda y sacaba un chicle de gratis. Y yo dije, no, Señor, yo ahora soy cristiana, yo renuncio a este espíritu, hazme libre, Dios. Pero no sé cuál es el espíritu, porque muchos, Dios, el diablo y usted saben de qué pie cojea cada uno. Entonces, si usted quiere ser libre, mire, déjeme decirle que ese es un beneficio por servirle a Dios. Amén. ¿Qué más? Dios te proveerá lo que verdaderamente necesitas. Dios te va a proveer. Yo les digo una cosa, cuando el pastor y yo nos íbamos a casar, no teníamos ni nada. Yo lo que ganaba todo me lo reventaba, ¿no? Llegaba el cheque, lo que sea, y al mismo pagar todo. Y el pastor tampoco. Y yo quería una boda como de $10,000. Y yo decía, uy, Señor Jesús, ¿cómo vamos a hacer? Y dijimos, no. Pues si lo poco que tengo no me alcanza, pues lo doy para ver si me da lo que no me alcanza. Y lo dimos. Pero le hicimos una cartica a Dios y dijimos, Dios, queremos esto. Y Dios nos proveyó todo. Todo. Otro beneficio que veo aquí al hijo Ricky, que está comiendo mucho. Él quiere el sacrificio de la esposa, pero está bien joven. Le voy a decir, Señor, un ratiquito más. Dios romperá los ciclos. En el versículo 20, vamos a ver. ¿Será que algo que de vez en cuando, cada año, a cierto tiempo, te viene una enfermedad? ¿Tienes un accidente?
Cada cierto tiempo tienes una pelea grande con tu esposo. Cada cierto tiempo te ponen un ticket. Cada cierto tiempo y tienes que detectarlo. Vamos a ver, versículo 20 dice, 4:20, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. En la otra versión dice hasta las 12 del mediodía. 12, cada vez que un reloj pasa las horas y llega a las 12, se cumplió un ciclo. Y así hay ciclos en los seres humanos que muchas veces se repiten. Me fueron infiel, de nuevo me volvieron a ser infiel. Me botaron del trabajo, de nuevo me volvieron a botar el trabajo. Mi hijo se rebeló, de nuevo se volvió a rebelar. Subí las libras que había perdido y de nuevo quiere el diablo de nuevo volverme a subir. Y estoy en una dieta tremenda, pero imagínate, el diablo de nuevo me vuelve ¿Qué pasó ahí? Son ciclos del demonio, del diablo, del mal. Y tú y yo tenemos que romperlo con el poder del Espíritu Santo. Todo se rompe en el nombre de Jesús. No hay nada, que ninguna cadena que el diablo te haya puesta que no se pueda romper por medio de la sangre y el nombre de Jesús. De verdad. Yo vi muchos ciclos de muchas personas que decía, oiga, fíjese que mi novio me fue infiel y de nuevo este otro nuevo novio me volvió a ser infiel. Un ciclo. Eso no es un beneficio, eso es una maldición. Pero por medio de Cristo tú puedes tener el beneficio de que se rompa ese ciclo. Amén. Yo me imagino que el ciclo de esta mujer era dejarla sin hijos. Y el diablo dijo, no me lo llevo porque se tiene que cumplir que ella es estéril y no tiene hijos. Pero se rompió por medio del sacrificio. Dios guardará tu hogar. Versículo 26 dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido, le va bien a tu hijo. Y ella dijo, bien. O sea, Dios, yo le voy a decir la verdad, el ministerio más importante tuyo y mío es nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos. Amén. Y Dios, el beneficio es que Dios guardará tu hogar. La mujer que Dios te dé, Dios la va a guardar. Va a guardar a tus hijos, va a guardar a los hijos de tus hijos, va a guardar tu matrimonio. Ese es un beneficio de ser un hijo de Dios y sacrificarse por él. ¿Qué más? Nadie maldice a quien Dios bendice. Deuteronomio 28 del 1 al 14 dice, y por haber obedecido a Jehová y haber seguido sus preceptos, te seguirán todas estas cosas. Y hay una lista de cosas que yo cuando las leo digo, wow. Te pondrá siempre Dios por cabeza, nunca por cola. Pelearán contra ti, pero nunca te vencerán. Todas las clases de bendiciones. Yo quiero que usted hoy, esta noche, antes de acostarse, lo lea. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Bendición y más bendición, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Dios no te entregará a los caprichos humanos. Es otro beneficio. Porque sabe usted que hay personas que dicen, no, a él nunca le va a ir bien. Han declarado maldiciones, pero Dios las ha escuchado. Y Dios dice, sírveme y vas a ver cómo las rompo. Cómo hago que esto no se cumpla. ¿Cómo hago que los caprichos del hombre no se cumplan contra ti? Porque no crea que su felicidad es la alegría de todos. Hay personas que no les gusta tu felicidad. Hay personas que quisieran tener lo que tú tienes. Hay personas que quisieran verte fracasar. Hay personas que quisieran que tus hijos se murieran. Hay gente mala. Pero no importa, no nos preocupemos por ellos. De ellos se carga Dios. Nosotros preocupémonos en agradar al Rey.
en adorar al Rey, en servir al Rey, en trabajar para el Rey, en proveer lo que el Rey necesite. Porque no es al hombre que le das, es a Dios. Cuando esta mujer hizo ese cuarto, le puso esa cama, le puso esa silla, le puso esa mesa, le daba comida, no era a Eliseo, era al Rey, era a Dios. Cuando tú y yo le servimos a Dios, Leslie, hija, créame que Dios no se queda con nada. Dice la palabra que el que le da al pobre, a Dios le presta. Ahí está. Cuando tú le das algo a alguien que Dios te puso en tu corazón, créeme que Dios te lo va a devolver al 1000 por uno. Amén. Y no le damos a Dios porque lo que no me va a dar, no, porque lo amamos. Él nos dio todo. Él es el que nos dio todo. ¿Qué más? Y por último, tengo una lista grandísima, pero aquí vamos a cerrar porque ya el tiempo prácticamente ya dice tiempo cumplido. Te librará Dios de la muerte. Te librará de la muerte. Dios librará a tus hijos de la muerte. Dios te librará a ti de la muerte. Dios librará a tu esposo. Cuando el pastor se enfermó, ¿quién fue el que lo libró del cáncer? Dios. Dios. Amén. Entonces pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón que se sacrifique por Él, que le sirva voluntariamente. Porque mire, le voy a decir la verdad, no hay nada más bello que servirle a Dios. Él te cuida mejor que las gallinas con sus polluelos. Él te da todo, Él te protege, Él te mima, Él nunca te ofende. Yo el otro día le decía al pastor, ¿tú sabes por qué yo amo tanto a Dios? Porque en los 25 años que le sirvo, nunca me ha tratado mal. Yo lo amo tanto a Él porque Él ha sido tan bello y bueno conmigo. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a querer hacer lo que Él quiere si Él ya cautivó mi corazón? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor.